Doctora, ¿puede darme confitrón? Tal vez hay algunos compañeros que no les está pudiendo aceptar. Ah, no, Sí, ya se creo que ya le... les aceptó ya a todos, ¿verdad? Sí, ya están todos, no te preocupes. Ya listo. Ya, chicos, vamos a esperarle un minuto porque todavía no han ingresado todos son las 9:20, 9:21 estamos dando inicio a nuestra clase, ¿ya, chicos? Bien, chicos, buenas noches. Vamos a empezar hoy día la clase. ¿Ya? Nos toca hablar acerca de lo que es infectología cutánea. ¿Ya, chicos? En sí, este tema es un tema amplio en el cual vamos a tocar, mejor dicho, infecciones, ya sea, por ejemplo, causadas por bacterias, por virus, por hongos, ¿no? Que son las principales, digamos, gérmenes que nos van a causar infecciones, ¿no? Entonces, en sí, recuerdan ustedes cuando hablamos en la primera clase, ¿no? Recordarán que cuando hablamos de los mecanismos de defensa de nuestra piel, ¿sí? ¿Alguien quiere? Sí, Sí, doctora, hay dígame. un compañero, Max Vivas, que me comenta que todavía no la ha podido aceptar. ¿No hay ninguno en lista? No le sale. Doctora, ¿podría darme confitrón para no estarle molestando? Sí, por favor. Y ya, a ver, vamos a ver. ¿Por qué no nos sale en la lista? Ya, a ver, vamos a ver un momento. Ya, ya, listo. Bien, entonces chicos, vamos a continuar, ¿ya? Como decíamos, ¿no? Cuando hablamos, digamos, las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer primero cuáles son los mecanismos de defensa de nuestra piel o los mecanismos protectores, ¿no? Hemos hablado del pH, que obviamente es un pH ácido, pH cutáneo, que va entre 4.5 a 5.5, la inmunidad innata, que principalmente lo constituyen los péptidos antimicrobianos, ¿no? Y la humoral, pues obviamente que ya sabemos que son los linfocitos T, ¿no? Y luego tenemos que, digamos, la descamación, ¿no? El proceso de queratinización también es otro mecanismo de defensa, la flora cutánea o el microbiota cutáneo, ¿no, chicos? Entonces, de esta forma, nosotros podemos, de cierta manera, ¿no? Entender de que nuestro organismo se va a defender frente
a estos microorganismos patógenos, ¿no? Pero para que, por ejemplo, se produzca infección, no solamente es que exista estos microorganismos, sino también va a ser parte del hospedero que somos nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una mala higiene, cuando hay, digamos, el uso de corticoides, por ejemplo, ya sea tópicos sistémicos en pacientes diabéticos, ¿no? Por ejemplo, en aquellos que tienen la piel seca, ¿no? A veces una puerta de entrada, ¿no? Etcétera. Entonces, ya hay, digamos, factores que se van a asociar para que se den este problema. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, en sí, a grandes rasgos, vamos a hablar acerca de lo que es el microbiota cutáneo, ¿no? El microbiota cutáneo, o también conocido como flora cutánea, va a ser constituida principalmente por la flora residente y por la flora transitoria, ¿no? Dentro del grupo de la flora residente, tenemos acá principalmente a las bacterias. Claro que también están hongos, claro que también están algunos parásitos, ¿no? Pero principalmente tenemos a lo que es las bacterias. Y del grupo de las bacterias están los estafilococos, el más frecuente, principalmente el estafilococo epidermidis. Luego tenemos a los Corynebacterium, que obviamente son varios tipos, que principalmente lo encontramos en las zonas intertriginosas, ¿no? Luego tenemos al famoso Cutibacterium, que antes se llamaba el Propionibacterium, principalmente del grupo que había el acnes, ¿no? Que estaba asociado al acné, ¿no? Entonces, Cutibacterium, perdón, lo vamos a encontrar principalmente que va a colonizar el folículo piloso, la glándula sebácea, ¿no? Luego tenemos a los Brevibacterium, otros Actinobacterium, por ejemplo, la Escherichia coli, Proteus, Enterobacter, obviamente van a colonizar nuestra piel, ¿no? Principalmente en la zona, por ejemplo, perianal, ¿no? Donde encontramos este tipo de bacterias. Luego tenemos también lo que les decía hace un momento, ¿no? Los hongos, como la malacesia y del grupo de la malacesia furfur, ¿no? Que es el que a veces va a estar presente, por ejemplo, en la dermatitis seborreica o causante de la pitiriasis versicolor, ¿no? Luego tenemos a la cándida, ¿no? La cándida glabrata, ¿no? Que de cierta manera podemos encontrarlo en nuestra piel, colonizando nuestra piel. Luego tenemos al demodex, que es en sí un ácaro, que se llama el demodex, en este caso foliculorum, ¿no? Que va a estar principalmente en los folículos pilosos, ¿no? Y cuando este demodex se relaciona con la rosácea y también lo vamos a relacionar con la demodicidosis, ¿no? Entonces, chicos, esto hay que tenerlo claro. Nuestra propia piel tiene sus, mejor dicho, sus gérmenes, ¿no? Entonces, pero ¿para qué nos sirve esto? ¿Por qué sirve, digamos, este grupo? ¿Para qué? Porque mire, cada uno de estos, digamos, ya sea bacteria, ¿no? O en cierto caso, digamos, el hongo, cada uno tiene su lugar, ¿no? Y por competencia, es decir, van a evitar que otros gérmenes de fuera colonicen nuestra piel, ¿no? Por lo tanto, entonces es una forma de defensa. Luego también vemos que estos, algunos, por ejemplo, de estos, van a segregar ciertas toxinas, ¿no? Que van a también, de cierto modo, causar daño a las otras bacterias que vienen de afuera. En cambio, la flora transitoria, en este caso principalmente tenemos al Staphylococcus aureus y al Streptococo del grupo A, ¿no? Que principalmente estos, como su nombre lo dice, son transitorios. Por ejemplo, ustedes que visitan los hospitales, ¿no? Nosotros que trabajamos en los hospitales, obviamente estamos colonizados por especialmente por el estafilococo aureus, ¿no? Ustedes, quién sabe, habrán escuchado hablar que hubo un estudio en la cual cuando empezaron a hacerle diferentes cultivos, ¿no? A los profesionales que trabajamos en los hospitales, médicos, enfermeras, etcétera, entonces encontraron que el estafilococo aureus colonizaba principalmente la zona de la nariz, ¿no? Somos portadores, ¿no? A veces no está en su forma infectante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estos fácilmente pueden colonizar nuestra piel, ¿no? Entonces, chicos, como ven, hay flora residente y hay flora transitoria, ¿ya? Propiamente los problemas que causan la flora residente lo vamos a hablar, pero en general quiero indicarles, chicos, que las infecciones cutáneas se van a dar principalmente por bacterias
son de dos tipos, ¿no? Especialmente que se va a dar por el estafilococo aureus, especialmente por el estafilococo, digamos en este caso, resistente a la meticilina, que son los SARM, ¿no? Y los estreptococo piógenos, o también conocido como los estreptococo beta hemolítico, ¿no, chicos? Entonces, como ven, el estafilococo aureus, como dice ahí, en el 70% es el agente causante, en este caso, de las infecciones, chicos, ¿ya? Y obviamente vemos que se van a clasificar este tipo de infecciones en superficiales. Por ejemplo, tenemos el impétigo vulgar, impétigo buloso, la queratólisis punctata o el eritrasma, que son provocados principalmente por la flora residente, ¿no? En las infecciones dérmicas profundas tenemos la erisipela, la celulitis y aquellas infecciones que son causadas en el folículo piloso. Tenemos principalmente a quién, a la foliculitis, ¿no? Al forúnculo y al antrax, ¿no? Entonces, como ven, chicos, el problema acá es que, de cierta forma, vamos a tener en cuenta nosotros que digamos, ¿no? Las infecciones por bacterias la vamos a dividir de esta forma didáctica para poderlo aprender, ¿ya? Muy bien, entonces, en sí, ¿no? Cuando nosotros sabemos en general, chicos, ¿no? Sabemos que la clasificación de bacterias, ¿no? Principalmente puede ser en gram negativas y en gram positivas, ¿no? Ahora, dentro de ellas pueden haber que sean anaerobias o aerobias, ¿no? Porque ustedes saben, es dependiendo que utilizan para su reproducción o mejor dicho, para su metabolismo el oxígeno o no, ¿no? Y sabemos que especialmente en este caso ven ustedes que estas dos bacterias son gram positivas, ¿no? El estafilococo aureus y el streptococo piógenes. Y sabemos que principalmente estos son cocos, ¿no? Son de forma cocos, porque ustedes saben que los bacilos, en este caso, pueden provocar también infecciones, pero son de otro tipo. Principalmente en los gram positivos, como tenemos al estreptococo y estafilococo, ustedes saben que se diferencian si son catalasa postnegativa o catalasa positiva, ¿no? Que es una enzima que obviamente cada uno puede obtener. En este caso, el estreptococo, por ejemplo, saben ustedes que hay estreptococo los beta hemolíticos, ¿no? Que son principalmente que van a provocar hemólisis, ¿no, chicos? Y esto es la toxina, digamos, principal que genera el estreptococo, por ejemplo. El estafilococo también, ¿no? Pero en este caso, el estafilococo principalmente genera enzimas, ¿no? Que también, perdón, toxinas y también como enzimas que van a generar daño hacia la piel, ¿no? Entonces, por eso es que son altamente infectantes, peligrosos y obviamente hay que tratarlos con mucho cuidado, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a hablar nuestra primera, digamos, en este caso, problema infeccioso que es causado principalmente ¿por quién? Por el Corynebacterium, hemos dicho que es parte de la flora cutánea. Para que este Corynebacterium digamos, se vuelva infectante, tiene que haber ciertos factores que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, la maceración, la mala higiene. Esto se da principalmente en los pies, como pueden observar en esta imagen, ¿ya, chicos? Miren, en esta imagen, ¿no? Vemos que se forman como unas depresiones, ¿no? Como que la piel se descama y en este caso forman como unas depresiones, como unas erosiones, ¿no? Y que de cierta manera va a provocar mal olor. Esto vemos, por ejemplo, en muchos jóvenes que a veces, digamos, sudan mucho, ¿no? En caso de las hiperhidrosis, ¿no? La mala higiene, como les vuelvo a repetir, y de cierta manera, pues eso genera este tipo de problema. Para esto, principalmente, dar como tratamiento, digamos así, ¿no? Y hay que recomendarle que mantenga seco esta zona, la buena higiene, y podemos usar algún antibiótico tópico. Por ejemplo, podemos usar la clindamicina al 1%, podemos usar también la mupirocina, el ácido fusídico, ¿no? Para tratar este problema. Pero principalmente indicarles la buena higiene, ¿no? Lo otro tenemos al eritrasma. El eritrasma, en cambio, se puede presentar en la mayoría de veces como una placa o bien como un parche, ¿no? Cuando decimos placa es porque va a estar elevado, como una lesión, obviamente, sólida, pero cuando decimos parche es porque no se palpa, ¿no? En algunos casos va a ser como un parche o en algunos casos como una placa, pero de un color medio marrón, ¿no? Medio marrón
digamos, o también puede ser de un color así medio anaranjado, ¿no? En sí, el eritrasma también es causado por el Corynebacterium y de cierta manera lo vamos a encontrar, por ejemplo, en pacientes obesos, en pacientes diabéticos, ¿no? Que de cierta manera también se da por la mala higiene, ¿no? Entonces, también acá hay que indicarle al paciente que de cierta manera las medidas generales de higiene y lo otro, pues, ¿no? Tratamiento con algún antibiótico tópico, ¿no? Que es de cierta manera el tratamiento eficaz en estos casos con la mupirocina, podemos usar el ácido fusídico, etcétera. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdense bien, principalmente digamos, las dos infecciones más frecuentes que causan propiamente, ¿no? Lo que es la flora, en este caso residente, son, son, digamos, tanto el eritrasma como la queratólisis puntata, ¿ya, chicos? Es que no hay que olvidarse de estos dos problemas. Ahora sí, vamos a hablar propiamente de los problemas que son causados por bacterias de afuera, ¿no? Tenemos acá a lo que es el impétigo vulgar. El impétigo en sí, chicos, se va a dividir en dos, ¿no? Impétigo vulgar, impétigo buloso. El vulgar principalmente afecta a niños ya grandes, ¿no? Que pueden en edad preescolar, en edad escolar. Es un problema, es un tipo de infección causada. ¿Por qué? Por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? También conocido como el estreptococo piógenes. Este tipo de problema principalmente vamos a ver en su evolución, ¿no? Al inicio aparecen como unas pequeñas máculas, luego se forman una pápula, luego se va formando una vesícula, luego se rompe y forma una costra. Esa es la evolución, en este caso, del impétigo. Principalmente lo encontramos a nivel perioral, perinasal o digamos en la zona centrofacial, ¿no? Y de cierta forma lo que vamos a observar. Por ejemplo, vemos, ¿no? Aquí hay una erosión, son costras, ¿no? Y acá abajo, en cambio, vemos la presencia de una vesícula, de una erosión y de costras, ¿no? Entonces son, digamos, todas las lesiones elementales que vamos a encontrar en este tipo de infección. Ahora, puede haber manifestaciones generales, por supuesto. A veces el niño puede tener fiebre o febrícula, ¿no? A veces puede tener incluso malestar general, dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, siempre puede ir acompañado, ¿no? De síntomas generales, ¿ya? Entonces, chicos, sabemos que, digamos, este tipo de problema, a pesar que es causado por el estreptococo, solamente dice un 5% puede corresponder a ese estreptococo que puede causar problemas a nivel del riñón, ¿no? Que nos puede dar la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Que puede causar ese problema. Por eso cuando vemos estos niños hay que dar de inmediato un tratamiento, pero primero, ¿qué debemos hacer, no? Viene este niño a consulta, nosotros no le vamos a dar por inicio un tratamiento con antibióticos, hay que solicitar siempre un cultivo. Es muy importante para nosotros cuando estamos sospechando de un problema infeccioso o ya estamos dando un diagnóstico propiamente con un problema infeccioso, tenemos que solicitar un cultivo para bacterias, ¿no? Más antibiograma. Entonces así yo puedo tratar de una manera adecuada a mi paciente. Porque ¿qué pasa, no? Ven un problema infeccioso y nunca solicitan cultivos. Por lo tanto, no sabemos qué germen estamos tratando. ¿Ya, chicos? Pero en sí, en estos casos, como ya sospechamos que es el estreptococo piógenes, pues obviamente debemos tratarlo principalmente con los betalactámicos, ¿no, chicos? Y más si es un niño pequeño, ¿no? Vamos a hablar más adelante del grupo de antibióticos que vamos a usar. El impétigo buloso o ampollar, chicos, principalmente afecta a los niños pequeños, ¿no? O a los lactantes, ¿no? Principalmente al grupo de los lactantes. En sí es causado, ¿no? ¿Por quién? Por el estafilococo aureus, ¿no? Y de cierta forma, chicos, muy similar a lo que pasa en el impétigo, digamos, vulgar, ¿no? Aquí igual vamos a ver la formación. Aquí sí, principalmente vamos a ver la formación de ampollas, más no de vesículas, ¿no? La presencia de ampollas. Hemos dicho que vesícula y ampollas son lo mismo, solamente que la ampolla es más grande, ¿no? Entonces, pero lo característico de esto, chicos, es que observen bien dónde está la flechita, ¿no? Aquí vemos las ampollas que están intactas, pero cuando se rompen,
forman un halo, ¿no? Descamativo y al centro con una costra central, ¿no? Eso es lo característico del impétigo ampollar, que lo diferencia, ¿no? De las otras enfermedades ampollares, por ejemplo, del recién nacido, de los lactantes, ¿no? Ustedes saben que hay, por ejemplo, herpes neonatal, ¿no? Que es digamos, el diagnóstico diferencial de este problema, ¿no? También tenemos otras enfermedades, por ejemplo, de tipo infecciosa, como es la sífilis congénita, ¿no? Que también los niños tienen la presencia de ampollas, ¿no? O tenemos, por ejemplo, las otras que ya son de origen genética, la epidermolisis bulosa, por ejemplo, ¿no? O también tenemos, ¿no? Otras enfermedades que de cierta manera propiamente genéticas que se van a parecer a este problema. Entonces, chicos, cuando tengamos un impétigo apoyar en un niño pequeño, principalmente nosotros igual, hacer un cultivo de inmediato e iniciar un tratamiento de inmediato. Este paciente se tiene que hospitalizar y se hace obviamente en el área de pediatría, ¿no? Con la ayuda propiamente del pediatra, pues chicos, ¿ya? Aquí hay que tener mucho cuidado porque si no indicamos ya de inmediato tratamiento, va a evolucionar a un síndrome de piel escaldada estafilocócica, ¿no? Que se puede generalizar este problema. Así que siempre cuando ustedes ven a un bebé con estas ampollas, hay que hacer el diagnóstico correcto, ¿ya? Muy bien. Como acá dice, ¿cómo manejar el aseo local, no? La limpieza, agua y jabón, ¿no? Lo otro, hay que usar antibióticos tópicos, los que ya son más conocidos, ¿no? Tenemos la mupirocina, el ácido fusílico, la retapamulina, por ejemplo, que es otro antibiótico que no se usa mucho, claro, pero también es muy bueno para lo que son este tipo de infecciones. Pero de entre todas estas, la que causa menos, digamos, resistencia es la mupirocina, ¿no? Tenemos los antibióticos sistémicos, acá obviamente los betalactámicos, ¿no? El cefadroxilo, por ejemplo, es una cefalosporina de primera generación, al igual la dicloxacilina, en cambio, es una penicilina antiestafilocócica, ¿no? Entonces, la dicloxacilina podemos usarlo. Ojo, chicos, siempre acuérdense, siempre en pequeños tenemos que usar según el kilogramo de peso, o sea, la dosis, ¿no? Por ejemplo, el cefadroxilo se puede usar entre 30 y 50, la dicloxacilina, lo mismo, ¿no? También podemos usar la cefalexina, chicos, la amoxicilina más ácido clavulámico. Y si estamos frente a un impétigo buloso, ¿no? Que es para los bebés, podemos usar la oxacilina endovenoso, ¿no? También podemos usar la cefazolina, la ceftriaxona, ¿no? De forma endovenosa, ¿ya, chicos? Entonces, para eso hay que conocer, digamos, cómo podemos dar según la dosis pediátrica, ¿no? Es muy importante que tenemos que aprender, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, cuando tenemos estos problemas, ¿no? De impétigo buloso, impétigo ampollar, primero, siempre solicitar cultivos, ¿ya? Claro que para eso por su cultivos, hemograma, PCR, BCG, ¿no? Todos los, digamos, la procalcitonina también podemos solicitar, pero cuando están los niños ya muy, digamos, muy afectados, ¿no? Entonces siempre hay que solicitar esos exámenes, ¿ya? Muy bien. Ahora tenemos lo que son ya las infecciones más profundas. Aquí tenemos la celulitis, la erisipela, ¿no? Nosotros sabemos que cuando hablamos de celulitis, es una infección de donde el tejido celular subcutáneo o hipodermis, ¿no? Celulitis no es esa piel que muchas chicas, ¿no? Dicen, no, tengo esta celulitis. Eso no es celulitis, eso se llama lipodistrofia, ¿no? Que muchos usan ese término, digamos, lo usan o lo relacionan con celulitis cuando tienen la piel, pues, ¿no? Digamos, ahí colgada, flácida, ¿no? Eso no es celulitis, chicos, ¿ya? Hay que usar los términos como debe ser. Eso se llama lipodistrofia. Entonces, la celulitis, en el término correcto, es una infección que abarca el tejido celular subcutáneo. La erisipela, claro que también puede pertenecer al mismo grupo, pero es más superficial. La erisipela incluso puede llegar hasta la dermis profunda, ¿no? La dermis, en este caso, reticular, ¿no? Donde puede causar, obviamente, infección. Por eso se diferencian entre erisipela y celulitis, ¿no? Simplemente por la zona hasta donde llega. Ahora, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Ahora lo vamos a aprender, ¿ya?
En sí, chicos, cuando hablamos de erisipela y celulitis, acá sí ustedes tienen que llevarse por estos signos principales, ¿no? El paciente va a tener fiebre, malestar general, ¿no? Incluso podemos encontrar adenopatías regionales, ¿no? Y al momento de examinar a nuestro paciente vamos a encontrar los puntos cardinales, ¿no? Dolor, hinchazón, aumento de volumen, ¿no? Eritema y calor, ¿no? Eso es lo principal que vamos a encontrar en nuestro paciente. Ahora, ¿cómo se puede desarrollar estas infecciones? Bueno, por ejemplo, cuando hubo una contusión, un golpe, un trauma en el lugar, ¿no? También puede ser que existió ya una infección previa, como el impétigo, por ejemplo, o una dermatitis, ¿no? Una inflamación de la piel. Ahí se instalan este tipo de infecciones, ¿ya, chicos? Pero también hay otras, digamos, factores que pueden ocasionar este problema, por ejemplo, en pacientes obesos, diabéticos, en las insuficiencias venosas, ¿no? Y obviamente en los ancianos, ¿eh, chicos? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en sí, dentro del grupo, digamos, etiológico, principalmente cuando hablamos de la celulitis, vamos a ver que el estafilococo aureus es el causante del 50% de los casos, ¿no? En este caso también está el estreptococo piógenes, que es el 30%, y el otro grupo del 20% causante son, por ejemplo, el vibrio vulnificus, ¿no? Que principalmente lo vemos cuando las personas están en el mar, en aguas contaminadas, al igual que la aeromona, los bacilos gram negativos, por ejemplo, en pacientes diabéticos, inmunocomprometidos, postrados, ¿no? La Pasteurelia multocida y la captonisotofaga, chicos, principalmente lo vamos a ver en la mordedura de gato, en la mordedura del perro, ¿no? Mordedura canina, la Iquenella corrodens en la mordedura de nosotros, ¿no? De los humanos, es el principal. No digo que sea el único, ¿no? Porque ustedes saben, en una mordedura, pues, uy, cuántos gérmenes obviamente no tienen la saliva, ¿no? Tanto el ser humano como los animales, ¿no? Y acá lo otro principal, ¿no? El erisipiloide, ustedes habrán escuchado este término del erisipeloide, ¿no? Que es causado por el erisiloprix, ¿no? Que es el Erysipelotrix, chicos, que es una bacteria en sí gran positiva, que principalmente vamos a encontrar en aquellas personas que manipulan carnes, ¿no? Al Erysipelotrix, en este caso, que causante de la celulitis, pero es una celulitis que vamos a verlo en las manos, que obviamente recibe de un nombre que se llama el erisipeloide, ¿no? Entonces, no olvidarse cuando vienen pacientes que son, por ejemplo, aquellos que trabajan en el mercado manipulando carnes, cuando tienen ese problema, ¿ya? En caso de una celulitis, que es por ejemplo en los niños, vamos a encontrar también el estreptococo del grupo A, aparte del estafilococo, pero también podemos encontrar el estreptococo del grupo B y también gram negativos, ¿no? En caso de una celulitis facial, puede ser por una extensión de una infección, por ejemplo, de una otitis causada por el Haemophilus influenza, ¿no? Y un caso de la celulitis secundaria, bueno, a veces ya por la invasión de otras bacterias cuando hay otro tipo de infecciones, ¿no? Por ejemplo, en caso de septicemias, etcétera, ¿no? Que también van a afectar la piel y pueden provocarnos una celulitis. En caso de la celulitis, chicos, hay celulitis que obviamente son de cierta manera, pues no, que se pueden tratar de una manera ambulatoria y otras que se pueden tratar intrahospitalaria. Incluso hay celulitis que son, digamos, leves y hay celulitis que son graves, ¿no? Que son las celulitis necrosantes, ¿no? Que a veces esto puede llegar incluso en una fascitis necrotizante y obviamente causar pues la muerte, ¿no? De nuestro paciente por una septicemia, ¿no? En este caso siempre hay que tener cuidado con este tipo de infecciones, ¿ya, chicos? Entonces, la celulitis, ¿no? ¿Cómo lo reconocemos? Ya hemos dicho los puntos cardinales, ¿no? Aumento de volumen, calor, dolor, ¿no? Y de cierta manera, observen bien esa lesión, ¿no? No tiene bordes definidos. A veces cuando palpamos lo vamos a apreciar que hay calor, rubor, ¿no? Dolor, ¿no? Entonces, y la piel brillante, ¿no? Incluso ahí podemos encontrar vesículas, costras, incluso podemos encontrar úlceras, ¿no? Otras lesiones elementales que pueden ser parte. Entonces, cuando ustedes ven
que una lesión mal definida, como pueden observar acá, chicos, ¿no? Donde no ven, digamos, unos límites bien dados, es una erisipela, ¿no? Eso es la clínica, ¿ya, chicos? En caso de la, perdón, esto es de la celulitis, perdón. En caso de la erisipela, ahí sí, ¿no? Ahí sí vamos a encontrar, como pueden ver acá, chicos, ¿no? Ahí sí podemos encontrar, en caso de la erisipela, sí podemos encontrar, ¿no? Los bordes, ¿no? Cómo están los bordes bien definidos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente esto es un poco más superficial. En caso de la erisipela, sí, vamos a ver que el estreptococo piógenes es el causante del problema, ¿no? Igual vamos a encontrar dolor, hinchazón, ¿no? La piel, como pueden ver, es brillosa, ¿no? Esos son signos de que hay una infección en esta zona, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos ayudarnos con otros medios para dar el diagnóstico? Siempre cultivo, chicos, ¿ya? Acá lo principal es el cultivo. Si no hay un medio por donde podemos tomar, no hay una costra, no hay una ampolla o no hay una solución de continuidad como una herida, una úlcera, etcétera, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es tomarlo como una biopsia, ¿no? Y ese tejido cultivarlo, ¿no? Siempre es muy importante. Acá los hemocultivos, chicos, cuando son propiamente de piel, no nos va a ayudar mucho, ¿ya? Por eso es que el cultivo de esa lesión es muy importante por siempre solicitar cultivo para bacterias, ¿no? Y más antibiograma. Así yo voy a dar el tratamiento correcto. Pero ya yo puedo iniciar un tratamiento empírico, por supuesto, ¿no? Ustedes saben que un cultivo a lo más está en 3 días para bacterias, entonces ya en 3 días voy a tener el resultado y voy a dar o voy a administrar lo que es el tratamiento correcto, ¿no? Según la sensibilidad, ¿no? Que obviamente sale en el antibiograma, ¿no? Entonces siempre hay que tener esos, digamos, en cuenta esos aspectos, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces, como dice acá, ¿no? Tratamiento, ¿no? Podemos usar los betalactámicos, como ven, ¿no? En caso de estas infecciones de piel, siempre vamos a usar un betalactámico. Y hemos dicho que los betalactámicos, ¿cómo se dividen? Se dividen en penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, ¿no? Y el otro grupo, ahí se me fue, ¿no? El grupo de los astronam, por ejemplo, ¿no? Tiene un nombre especial que me olvidé. Pero son principalmente, ¿no? Los que usamos cefaloporinas, penicilinas y los carbapenems, ¿no? En sí, chicos, este grupo de, digamos, de antibióticos, ¿no? Son principalmente que van dirigidos para el estreptococo y también para el estafilococo. Y hemos explicado, ¿no? A cómo son la estructura de estos, digamos, estas bacterias, ¿no? Ustedes saben que la bacteria, y hemos dicho claramente, ¿no? Que es para provocar infección que generan enzimas y toxinas, ¿no? Entonces, esto de cierta manera, pues, y ustedes saben muy bien que estas bacterias mutan, ¿no? Dentro de su estructura tienen un gen que muta, ¿no? Por ejemplo, hay una toxina que se llama pantón de Valentine, ¿no? Que es una toxina que genera el estafilococo meticilino resistente, que es el SARM, ¿no? Y es el causante casi de todos los problemas que son graves en nuestra piel, ¿no? No solamente en la piel, sino a nivel general, ¿no? Por eso siempre hay que tener en cuenta esos aspectos, ¿ya, chicos? Y ustedes saben muy bien que para indicar antibióticos hay que entender claramente que no hay que indicar pues cualquier antibiótico, no. Y hemos dicho claramente, ¿no? Para infecciones de piel, coger siempre los betalactámicos, ¿no? Y ahora, una vez que ya llega nuestro, digamos, nuestro resultado del cultivo, cambiamos si es posible o seguimos si estamos en lo correcto, ¿ya? En caso de algunos pacientes, ¿no? Que son alérgicos, por ejemplo, a las penicilinas, siempre por reacción cruzada, ¿no? Pueden también ser alérgicos a las cefalosporinas, ¿no? Entonces, podemos dar clindamicina, por ejemplo, ¿no? Podemos dar también o vancomicina cuando están hospitalizados por endovenosa, ¿no? Dependiendo del caso y dependiendo de la gravedad, chicos, ¿ya? Siempre tener en cuenta eso, ¿ya? Pero primera opción en pacientes hospitalizados, siempre la oxacilina, ¿no? Nosotros sabemos que la oxacilina es una penicilina, obviamente que es antiestafilocócica o también conocida como la penicilasa resistente, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta ese aspecto. Muy bien, entonces por lo otro, chicos, siempre nosotros hay que tener en cuenta que
digamos, cuando usamos los antibióticos, ¿no? Aparte de conocer, ¿no? Su fármaco, digamos, su biodisponibilidad, por dónde se elimina, ¿no? Su farmacocinética, su farmacodinámica, ¿no? Entonces, también tenemos que conocer su dosis, ¿ya? La dosificación y si esto se puede dar en persona, por ejemplo, en mujeres en el estado de embarazo o también en la lactancia, ¿no? Siempre hay que conocer esos aspectos. Aparte de conocer para qué sirven, tenemos que saber si se eliminan o no por el riñón, por las heces, etcétera, ¿no? Todas esas cosas, esos aspectos ya ustedes lo han estudiado, obviamente en su clase de farmacología, ¿no, chicos? Muy bien. Entonces seguimos. Los foliculitis, el forúnculo y el antrax, digamos, es la misma infección, pero solamente que se han extendido, ¿no? Una foliculitis es cuando afecta propiamente, como ustedes pueden observar, chicos, ¿no? Cuando afecta a un folículo piloso, ¿no? Y lo que vemos acá que es una pústula, ¿no? Una pústula con un halo eritematoso propiamente, ¿no? Entonces, eso es una foliculitis. El agente causante principalmente es el estafilococo aureus, pero también, chicos, eso sí quiero que entendamos, ¿no? Cuando decimos foliculitis, porque hay una infección en esa zona, pero ¿quién también nos puede causar foliculitis? La malacesia furfur, por ejemplo, que es un hongo, la cándida también, y también nos puede causar foliculitis esta otra bacteria, ¿no? La pseudomonas aeruginosa, ¿no? Que obviamente esto principal cuando vamos, por ejemplo, a esos saunas, ¿no? O a veces esas hidroterapias, a esos donde dan, esos spa, ¿no? A veces ahí te puedes contagiar de esto y formar foliculitis, ¿no? Entonces, pero las foliculitis, chicos, pueden ser de origen infeccioso como también no, ¿ya? Hay que siempre diferenciarlo. Por eso siempre solicitar cultivo, ¿ya? Es muy importante ese aspecto. El forúnculo obviamente es cuando ya, ¿no? Del grupo de, no solamente hay una infección en un solo folículo, sino ya se ha extendido a los demás, ¿no? Ahí podemos ver la formación de un nódulo, ¿no? Y a veces esto, como ven, ¿no? Está bien inflamado. Esto un nódulo puede ser un tubérculo, ¿no? En la lesión elemental, ¿ya, chicos? Y luego tenemos acá al antrax, ¿no? Esto ya es más extenso, incluso se parece a un absceso el antrax, ¿no? O también conocido como carbunclo, ¿no? Antrax o carbunclo. En sí, chicos, el antrax, ¿no? En sí también hay otro bacilo que puede provocar este problema, pero principalmente sea por el estafilococo aureus. Pero todas estas lesiones, ¿dónde lo encontramos? En zonas donde hay vello o cabello, ¿no? Por ejemplo, principalmente en el cuero cabelludo, en la zona axilar, en la zona púbica, donde hay vellos propiamente, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿ya, chicos? Muy bien. Tratamiento betalactámicos, como pueden observar de primera línea. Luego tenemos a las lincosaminas, que son la clindamicina propiamente, la cefalexina, la eritromicina. Bueno, la eritromicina ya es un macrólido, al igual que la citromicina. Y la ciprofloxacino, obviamente saben que es una quinolona que no se da a menores de 12 años, ustedes ya saben por qué, y al igual que el leofloxacino. Pero escúchenme bien, siempre hacer un cultivo. En caso del antrax, chicos, ya se hospitaliza al paciente. Hay que hacer un drenaje quirúrgico y obviamente tratamiento endovenoso, ¿no? Al tratamiento endovenoso podemos iniciar con ceftriaxona, podemos iniciar incluso, digamos, con oxacilina, ¿no? Dependiendo del caso, o con clindamicina también endovenoso, ¿ya? Entonces siempre tener, y la limpieza, ¿no? Siempre usando también un antibiótico tópico en estos casos, ¿ya, chicos? El ectima ya es un tipo de pioderma, le decimos, porque es una infección de piel. ¿Alguien levantó la manito? Ya. Dígame. A ver, Carolina, ¿qué pasó, Carolina? Carolina, Carolina. Doctora, disculpe, mi equipo se está Ya, desconfigurando. ya, ok, Sí, listo. doctora, disculpe. Ya, chicos, entonces continuamos, no hay problema. Entonces, chicos, como les decía, ¿no? El ectima, y es una infección profunda, es decir, para que se dé el ectima tuvo que haber antes otra infección propia, ¿no?
En caso del ectima, vamos a observar, ¿no? Propiamente la lesión elemental que encontramos en un ectima es una escara, ¿no? Esto es una escara, chicos, ¿no? Que es un tejido necrótico y cuando nosotros levantamos este escaros, es decir, hacemos una limpieza, vamos a encontrar una úlcera, ¿no? Entonces, el ectima principalmente va a ser causado por el estreptococo y el estafilococo, ¿no? Pero también el ectima gangrenoso, que es causada por la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Que es una ectima más complicada, ¿no? Por eso siempre cuando tengamos este tipo de lesión, cultivo, ¿no? El cultivo es muy importante. Si ya vemos que el paciente tiene manifestaciones generales, fiebre, digamos, ¿no? Hay que hospitalizar a ese paciente con este caso, ¿no? Un cultivo y con eso empezamos el tratamiento. Claro que ya deberíamos empezar un tratamiento de inmediato, ¿no? Usándose oxacilina, cefazolina, clindamicina, todo es endovenoso. Y no olvidarse, chicos, les vuelvo a reiterar, cuando ustedes están frente a una infección de piel por bacteria, principalmente cultivo, no se olviden, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la forma de tomar un cultivo? Pues obviamente pueden coger un hisopo, pueden coger una jeringa, etcétera, ¿no? Si hay líquido, siempre tiene que ser aséptico, en un frasco totalmente aséptico, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Para que no haya contaminación, ¿ya? Siempre hay que tomarlo con mucho cuidado, porque a veces podemos contaminarlo y ahí sí, pues, ¿no? Tenemos un falso negativo, ¿no? Un falso positivo. Muy bien, entonces, acuérdense bien, chicos, la acción de los antibióticos, estamos hablando del antibiótico, ¿no? Son bactericidas o bacteriostáticos, ¿no? Del grupo de los antibióticos, acuérdense bien, aquí está, todos los que usamos. Aquellos que van a actuar en la pared celular de la bacteria, tenemos penicilinas, cefalosporinas, los monobactámicos, la vancomicina, etcétera. Lo que son principalmente actúan a nivel de los ácidos nucleicos, las sulfas y el trimetropin, ¿no? A nivel del ADN girasa, las quinolonas, de la ruptura de la cadena, el metronidazol, y a nivel de las subunidades ribosómicas, tanto la 30S y 50S, por ejemplo, la 30S, los aminoglucósidos, tetraciclinas, digamos, el cloranfenicol, la clindamicina, ¿no? Que estos son a nivel del 50S. Entonces, chicos, las estreptograminas y también las oxazolidonas, chicos, son antibióticos que todavía en nuestro país no lo usamos muy frecuente, pero, por ejemplo, en América, Norteamérica y también en Europa, son los principales que se usan ya, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? A nivel general. Pero todavía acá en nuestro país el costo, ¿no? Por ejemplo, el linezolid cuesta demasiado, ¿no? Al igual que la quinopristina y la masdalfopristina, ¿no? Que también cuestan bastante, ¿no? Si por ejemplo, un antibiótico como el ertapenem, meropenem, ¿no? Que son, digamos, en este caso, carbapenémicos, son los que, digamos, se usa, por ejemplo, para problemas sistémicos, ¿no? Para infecciones muy intensos, ¿no? Entonces, cuestan carísimo, ¿no? Cada ampolla creo que está 200, 300 soles, ¿no? Entonces, igual la linesolida también cuesta casi lo mismo. Por eso es que todavía en nuestro país no estamos usando mucho el linesolídaco, pero cuando ustedes revisan, por ejemplo, la guía Sanford, ¿no? Acuérdense bien, la guía Sanford, ¿no? Que es, en este caso, es una guía norteamericana, ¿no? Para el uso de antibióticos. Cada año se actualiza, ¿no? Entonces, digamos, hace que en piel, por ejemplo, vamos cambiando, ¿no? Digamos, el uso de antibióticos, chicos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes quieren usar antibióticos, guíanse por esto, el Sanford, ¿no? Que es una guía norteamericana. Eso lo encuentran en Google, entrando a Google, ¿no? Y obviamente cada año se actualiza, ¿ya? Lo otro, tenemos acá, por ejemplo, el uso de las penicilinas, ¿no? Principalmente la amoxicilina, la ampicilina, la ampicilina, amoxicilina más ácido clavulámico, la dicloxacilina son los más usados, ¿no? Las dosis pediátricas, al igual que las cefalosporinas. Ustedes saben que las cefalosporinas incluso ya hay hasta de sexta generación, ¿no? Pero en piel lo usamos principalmente hasta la tercera generación, ¿no? Entonces, lo más usado es la
cefalexina, el cefadroxilo, también tenemos a la cefazolina, luego tenemos a lo que es la ceftriaxona y la ceftazidima, que son los dos de tercera generación, ¿no? Que se usa bastante en piel, ¿ya chicos? Eso tenerlo en cuenta. En caso de los macrólidos, siempre evaluamos, ¿no? Para qué tipos propiamente. Y las quinolonas, en caso del ciprofloxacino, al igual que el leofloxacino y el moxifloxacino, son los más usados, ¿ya chicos? Entonces son, en este caso, las quinolonas que mayormente vienen, por ejemplo, el ciprofloxacino es endovenoso, ¿no? A veces vamos a combinarlo con la clindamicina, por ejemplo, cuando tenemos una infección, en este caso polimicrobiana, por ejemplo, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, eso es con respecto a las infecciones de piel, ¿ya? Hemos hecho lo más resumido, ahora vamos a hablar de la micosis. Cuando hablamos de la micosis cutánea, tenemos de tres tipos, la superficial, subcutánea y la profunda. Superficial principalmente va a estar dado por, digamos, en este caso, por los dermatofitos, cándida, tenemos a la malacesia que causa pitiriasis, luego tenemos a las piedras, ¿no? La piedra negra, la piedra blanca y la tiña negra, que casi este tipo de infecciones no lo vemos, ¿no? Acá muy frecuentemente, ¿no? Pero principalmente acá vemos lo que son causados por los dermatofitos o también conocido como las tiñas. Chicos, conocimos superficial porque afecta piel, uñas y, por ejemplo, piel y mucosa y anexos, ¿no? Son principalmente. En caso de la subcutánea, tenemos ya, por ejemplo, pero digamos acá a la espolotricosis, a la cromoblastomicosis, a los micetomas y a la feofomicosis, ¿no? Entonces, este tipo de infecciones, como su nombre lo dice, ingresan por la piel, cogen la vía linfática principalmente, ¿no? La micosis profunda, en cambio, ¿no? Son micosis que son, digamos, infecciones micóticas que pueden ser en otros lados, por ejemplo, del pulmón pasa a la piel, ¿no? O principalmente los pulmones, ¿no? Pasan a la piel. Entonces, por eso es que son micosis profundas o sistémicas, ¿eh, chicos? Entonces, hemos dicho que dentro del grupo de las micosis superficiales, los dermatofitos son los hongos que causan diversos tipos de infecciones, ¿no? Y estas infecciones se llaman tiña. Si afecta a la cara, se llama tiña facial, si afecta el cuerpo, tiña corporal, si afecta a las uñas, tiña ungueal, si afecta la mano, tiña de la mano, del pie, tiña del pie, etcétera, ¿no? Es decir, su nombre clínico es tiña. Si yo digo tiña de la cabeza, es porque está causado por un dermatofito, ¿no? Entonces, ese es el término que se da, ¿ya, chicos? Este género de hongos principalmente va a, digamos, degradar la queratina y obviamente pues en la piel hay queratina, en el pelo hay queratina, en la uña hay queratina, ¿no? Entonces generan enzimas que degradan la queratina. El dermatofito principalmente según sus géneros van a ser Trichofitum, ¿no? Microsporum y el Epidermofitum, ¿no? Son los tres géneros que principalmente lo vamos a encontrar. Y la mayoría de estos son filamentosos, ¿no? Vamos a ver como hifas, ¿no? En cambio, por ejemplo, en caso de otras, vamos a ver levaduras, ¿no? Pero principalmente los dermatofitos son hifas, ¿no? Ahora, dentro de la epidemiología, chicos, vemos que digamos, este tipo de infección lo vamos a ver a nivel mundial, por eso dice cosmopolita. Lo vamos a ver en la costa, en la selva, en todos los lugares, ¿no? Entonces, por contagio, principalmente hay factores, hemos dicho, ¿no? El sudor, ¿no? El sudor es uno de ellos, la maceración, la hiperhidrosis, ¿no? Que condicionan la obesidad, los trastornos metabólicos, todo eso puede condicionar, ¿no? A este tipo de infecciones, la inmunosupresión también, ¿no? Lo otro, chicos, es obviamente el diagnóstico de laboratorio, muy parecido, ¿no? A las infecciones por bacterias, siempre solicitar un raspado, ¿no? Un raspado de la zona donde está afectada y el cultivo, que obviamente es lo ideal, ¿no? También podemos solicitar el PCR, chicos, ¿no? Ustedes saben que con un PCR, que es reacción de la cadena polimerasa, ¿no? En sí, podemos identificar fácilmente un germen, ¿no? Porque obviamente su ADN es, digamos, acá lo principal que identifica el PCR, ¿no? Entonces, sería lo ideal, ¿no? Que todos los hospitales
tuvieran ese aparato, ¿no? Para poder, o sea, identificar con facilidad. Porque a veces en los cultivos, si no lo toman de una manera correcta, no hay resultado que a veces no, digamos que lo que queremos obtener, ¿no? Por eso un PCR sería lo ideal que existe en todos los hospitales. Chicos, entonces miren, les dije, ¿no? Tiña corporal, tiña corporis, en este caso vamos a ver la presencia de una placa o si no, también se conoce como una lesión circinada, ¿no? En la cual va a haber la acumulación o la formación de unas pápulas que forman como un anillo redondo, ¿no? Y como observan, chicos, en caso de la tiña corporal, la lesión es hacia afuera, ¿no? Va creciendo, ¿no? Y tenemos acá los bordes bien activos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, cuando hacemos un diagnóstico diferencial del granuloma anular, ¿no? Que no tiene un borde muy activo y que de cierta manera, pues al centro se forma como una placa propiamente, ¿no? Al igual que el eritema anular centrífuga, ¿no? Que igual vamos a ver la formación de lesiones propiamente circinadas, ¿no? En este caso, policíclicas, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que se repiten en algunos casos. A veces puede haber, la lesión de la tiña puede ser única o pueden ver otras también, ¿no? Pero la mayoría son únicas, ¿ya? Entonces, como pueden ver, este crecimiento de cierta manera siempre es hacia fuera, ¿ya? Luego tenemos la tiña cruris o la tiña inguinal, ¿no? Observen bien, ¿no? En la formación igual, ¿no? De una lesión en la cual puede ser también como una placa en algunos casos, pero principalmente esta lesión es la agrupación de pápulas, ¿no? Como podemos ver ahí con la flecha, que están agrupadas, ¿no? Y eritematosas. Esto, de cierta manera, lo hace distinta, por ejemplo, del eritrasma, lo hace distinto del intertrigo candidiásico, ¿no? En cambio, el intertrigo candidiásico vamos a ver la formación de pápulas alrededor, ¿no? Entonces, y también de la psoriasis inversa, ¿no, chicos? Que hemos dicho que es una placa propiamente que vamos a encontrar en esta zona, ¿ya? En caso de las infecciones, por ejemplo, de la tiña corporal, de la tiña crural, ¿no? O, perdón, tiña inguinal o tiña cruris, ¿no? En este caso, chicos, el principal que afecta, acuérdense bien, es el dermatofito, el trichofitum rubrum, el epidermophytum flocosum, también tenemos el Trichofitum mentagrophytes, ¿no? Que son los tres principales causantes de estos problemas. Tenemos a la tiña de la cabeza. La tiña de la cabeza principalmente afecta a niños, ¿no? En edad escolar, es por contagio. Ahora, ¿cómo podemos diferenciarlo? Porque hay dos tipos de hongos que vamos a observar acá, ¿no? El Microsporum canis, que es obviamente un hongo del perrito, que nos va a contagiar, y el otro el Trichofitum tonsurans, ¿no? Que es propiamente de las personas. En este caso, chicos, vemos la presencia, podemos llamarlo de una placa, porque se forma como una lesión sólida, o a veces simplemente es una lesión alopécica, ¿no? A veces vamos a ver una placa alopécica porque no hay pelos, pero ¿cómo lo diferenciamos clínicamente? En la microspórica, que es causada por el Microsporum canis, chicos, vamos a observar la presencia incluso a veces de pústulas. La inflamación va a ser muy intensa, incluso esto puede evolucionar a un Cerium de Celso, ¿no? Que es como un tumor, como un absceso, que obviamente se va a formar. En caso de la tricofítica, que es causada por el Trichofitum tonsurans, en cambio la inflamación es menos. Claro que hay alopecia, descamación, pero la inflamación es menos. Si queremos diferenciarla, por ejemplo, de la alopecia areata, no hay descamación en la alopecia areata, ¿ya? En la dermatitis seborreica no vamos a encontrar alopecia. Y en la psoriasis tampoco no hay pelos rotos. Y en la tricotilomanía, en la cual sí vamos a encontrar pelos rotos, pero no vamos a encontrar este tipo de descamación, ¿no? Como se observa en digamos, propiamente en la tiña capitis, ¿ya? Luego tenemos la tiña del pie o tiña pedis, ¿no? Que en sí, como ven, el Trichofitum rubrum es el causante. Hay tres tipos, ¿no? La hiperqueratósica, lo que le conocen como pie de atleta, ¿no? Vemos acá la presencia de placas, ¿no? Escamas, ¿no? En la zona del borde del pie. Luego tenemos la interdigital o intertriginosa, que vamos a observarlo en la zona de los entrededos, ¿no? Y luego la disidrótica, que es principalmente que se ve en las épocas de verano, ¿no? Por ejemplo, en la costa o en la selva, muchas personas sufren de este problema, ¿no? De la tiña disidrótica, ¿no?
Muy bien. Luego tenemos a la tiña de la mano, que a diferencia de las otras patologías como la dermatitis, por ejemplo, de contacto o también la queratólisis, hay un tipo de queratólisis exfoliativa o también o el líquen simple, digamos, crónico, etcétera. Pero principalmente, ¿cómo lo diferenciamos? Es que en la tiña de la mano va a ser unilateral, principalmente la mano derecha en las personas que son diestros, ¿no? Presencia de escamas, observen bien, escamas, ¿no? Y como ven, ¿no? Tiene bordes, ¿no? Como se observa acá, ¿ya? Porque a todo lo que ven que se escama en la mano le ponen tiña, ¿no? Hongos, ¿no, chicos? Entonces, siempre hay que usar el término correcto. Si es una micosis causada por el dermatofito, se llama tiña, ¿ya? Muy bien. Para hablar de las onicomicosis, como su nombre lo dice, es una infección por hongos de la uña. Puede darse por dermatofitos. Cuando es por dermatofitos, se llama tiña unguial. Pero si no, obviamente es una onicomicosis por cándida, puede ser onicomicosis por un aspergillus, etcétera, ¿no? Pero cuando es onicomicosis por dermatofito, es tiña, ¿no? Entonces, vamos a ver diferentes tipos de presentaciones, ¿no? Paikioniquia, onicolisis, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una onicolisis, ¿no? Esto es una onicolisis, acá vemos una paikioniquia, un engrosamiento, aquí hay una distrofia, ¿no? Porque la uña está bien aplanada, ¿no? Y puede haber leuconiquias, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de presentación son obviamente cuando hay infección de las uñas, ¿ya? Por hongos. Tratamiento en general, chicos, por ejemplo, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Si se trata de una tiña unguial, o sea, cuando afecta a las uñas, ¿no? Puede ser de las manos o de los pies, y en la tiña de la cabeza, el tratamiento siempre es sistémico. Tiña de la cabeza, primera parte, podemos dar gliseofulvina. La gliseofulvina ya casi no se da, chicos, porque tiene un sabor feo y tampoco no lo vamos a encontrar, ¿no? Podemos dar acá la terbinafina, ¿ya? Ahora, la dosis, ¿cómo damos la terbinafina? Vamos a ver, de acuerdo al kilogramo, pero vienen en comprimidos la terbinafina porque no viene en solución, ¿no? Si pesa menor de 20 kilogramos, le damos un cuarto, ¿no? Que corresponde a 62.5, ¿no? Si pesa entre 20 y 40, le damos la mitad, que es 125, y si pesa mayor de 40, 250 miligramos le damos, ¿no? O sea, ya un comprimido entero al niño que sufre este problema. Entonces, chicos, siempre dosifiquen bien. En caso de la tiña de la cabeza, podemos usar incluso el champú de ketoconazol al 2%, podemos usar algún antimicótico tópico, ¿no? Entonces, podemos usar también, digamos, para el tratamiento de este problema. La tiña unguial, en cambio, tenemos acá al fluconazol, itraconazol y terbinafina como opción, ¿no? Dependiendo, si por ejemplo la afectación son casi todas las uñas, el tratamiento con el fluconazol llega a ser casi hasta un año, ¿no? Igual con la terbinafina e itraconazol, incluso hasta 6 meses, 8 meses, dependiendo de la evolución. Siempre solicitar un perfil hepático, un cultivo, para determinar qué tipo de honguito está. ¿Ya, chicos? En caso de la tiña corporal, la tiña ungueal, perdón, la tiña inguinal, la tiña facial, la tiña pedis, la tiña de la mano, hay que ver en qué tipo de paciente estamos. Si estamos frente a un paciente inmunocompetente, ¿no? Como en el caso de nosotros, por ejemplo, si la lesión es pequeña, solo tratamiento tópico. Si la lesión es grande y estás frente a un paciente diabético, obeso, puedes darle tratamiento sistémico, pero no pasa de un mes, 2 meses, ¿ya? Siempre ver ese aspecto, ¿ya, chicos? Entonces, el tratamiento tópico, no olvidarse que siempre vamos a darlo, por ejemplo, el uso de antimicóticos tópicos. Ahorita vamos a hablar de lo que es la clasificación de los antimicóticos, ¿no? Tenemos los poliénicos, por ejemplo, que son, aquí está la nistatina y la anfotericina B, ¿no? Luego tenemos los azoles. Dentro de los azoles están los imidazoles, que mayormente todos son tópicos. Los más resaltantes, el econazol, por ejemplo, isoconazol, el clotrimazol, el ketoconazol solo se da vía tópica, ya no se da sistémico, chicos, ¿ya? Hay que tener en cuenta que el ketoconazol hace ya más de 8 o 10 años ya casi
digamos, esto se iba a retirar del mercado, al igual que ustedes saben que hay medicamentos, ¿no? Como en caso de la ranitidina, por ejemplo, que ya hace poco lo han retirado, ¿no? Ya no se da ranitidina, por ejemplo. Pero el ketoconazol causaba hepatitis medicamentosa fulminante, ¿no? Por eso ya no se da vía sistémica, ¿ya, chicos? Los triazoles que más usamos son el fluconazol, el itraconazol y el voriconazol, ¿no? Que se usa para este tipo de infecciones. Y el otro más usado son las alilaminas, que son la terbinafina, que es sistémico, tópico, y la butenafina, que solamente es tópico, ¿ya? Entonces, de este grupo de los antimicóticos, pues hemos ya señalado qué es lo que usamos. Según su mecanismo de acción, por ejemplo, los azólicos, ¿no? Que usualmente nosotros casi usamos siempre, ¿no? Ahí están, esto lo que va a inhibir principalmente, ¿qué cosa es? La formación de la membrana celular, ¿no? Es decir, ¿cómo se forma la membrana celular del hongo? Principalmente por el ergosterol, ¿no? Entonces, en esa síntesis que se va a dar para llegar a formación del ergosterol, que es el principal molécula que forma la membrana del hongo, es donde va a intervenir tanto los azólicos, las alilaminas y principalmente las morolfinas, que son antimicóticos tópicos, ¿no? Una morolfina, obviamente está la amorolfina, ¿no? Que es un antimicótico tópico que viene en cremas, que viene en lacas, ¿no? Y la ciclopiroxolamina, que también viene en lacas, en cremas, ¿no? No viene sistémico. Chicos, muy bien. Vamos a hablar ahora de la cándida. La cándida, también conocido como candidiasis, leburosis, ¿no? Es causada por la cándida, principalmente por la cándida albicans, ¿no? También está la tropicalis, la parasilopsis, la glabrata, ¿no? Que son las 4 principales, pero de ellas la cándida albicans es la que causa muchos problemas, ¿no? En sí, son oportunistas, decimos así porque cuando las personas están con las defensas bajas, o sea, es decir, inmunosuprimidos, es cuando estos se van a aflorar estas infecciones, ¿no? Sabemos que la cándida, el grupo de género, mejor dicho, el género cándida, son como 200, chicos, ¿ya? 200 tipos. Y obviamente tienen la forma de levadura, de levadura y pseudohifa. Por eso, esa forma que tienen dimórfica hace que sean muy difícil que nuestro sistema inmune los capte. Y es por eso que estos invaden fácilmente, colonizan la zona genital, la zona de la boca, etcétera, ¿no? Pero la principal, digamos, infección que va a provocar es a nivel de las mucosas, ¿no? Tenemos la candidiasis mucocutánea, ¿no? O también conocida como, en este caso, el muget, ¿no? El muget, que de cierta manera lo vamos a ver en los niños, por ejemplo, en los niños y en los bebés y en las personas con VIH con mayor frecuencia, ¿no? En sí vemos como unas placas, ¿no? Blanquecinas, presencia en la boca, principalmente en la lengua, en las paredes, en las encías, ¿no? Va a haber mucho dolor al momento que el paciente, por ejemplo, come, ¿no? Y de cierta manera va a causarle una queilitis angular también, ¿no? En la zona de las comisuras. Entonces, en sí va a provocar una estomatitis, obviamente por la cándida, ¿no? Tratamiento aquí, hay que cambiar el pH, por ejemplo, a veces se hacen colutorios con bicarbonato de sodio, ¿no? Lo otro, usar la nistatina vía oral, nistatina también se usa en spray, ¿no? Para tratar este problema, y el fluconazol dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si estamos frente a un paciente con VIH, el fluconazol incluso se da a diario, por 7 días, incluso hasta 15 días, ¿no? Pero si estamos en un paciente inmuno, digamos, competente, podemos dar semanal, ¿no? Mucho va a depender de en qué tipo de paciente estamos. En caso de los bebés, se den gotitas, ¿no? Para tratar este tipo de problema, la nistatina, porque el fluconazol viene en ampollas o comprimidos, no viene en jarabe ni en gotas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. La candidiasis cutánea, propiamente, tenemos al intertrigo candidiásico, ¿no? Este problema lo vamos a ver principalmente en ancianos, en obesos, en diabéticos, ¿no? En la cual vamos a ver la presencia a veces de una placa o simplemente de una erosión, en la cual vamos a ver erosión
pápulas con un eritema muy marcado, por ejemplo, en la zona submamaria, en la zona inguinal, en la zona axilar, ¿no? Entonces, observen bien la diferencia con las otras lesiones. Vamos a ver aquí las pápulas satélite, ¿no? ¿Por qué le decimos satélite? Porque están alrededor, ¿no? De la lesión propiamente, ¿no? Por eso se llaman pápulas satélite, ¿no? Acá igual en esta zona, ¿no? Donde está la flecha. ¿Ya, chicos? Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? El tratamiento, obviamente, podemos usar los imidazoles en general y también los triazoles, ¿no? Ya sea vía sistémica, vía tópica, siempre hay que indicar tratamiento para estos pacientes. Pero lo principal es, por ejemplo, cuando encuentran un intertrigo en la zona submamaria, secar, ¿no? Hay que secar esa zona, tiene que estar una zona bien seca porque si hay mayor humedad, el problema se hace mayor, ¿ya? La candidiasis genital, chicos, a veces incluso cuando tenemos, digamos, la candidiasis, los intertrigos, usamos por unos días incluso corticoides, ¿no? Pero el corticoide para desinflamar la zona solamente se usa máximo 3 a 4 días, porque ustedes saben, si usamos más días, más le provocamos problema, pues, ¿no? Entonces siempre hay que tener, hay que hacer el uso bien, digamos, preciso, ¿ya? En caso de la candidiasis genital, tenemos en caso de las mujeres la vulvovaginitis, ¿no? Por cándida, y en caso de los hombres tenemos la balanitis por cándida, ¿no? En sí, esto sí se considera a veces como una enfermedad de transmisión sexual, pero propiamente en las mujeres no, ¿no? Porque por otras condiciones también se puede dar este tipo de infección, no solamente por una infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces acá, en caso de las mujeres, va a haber prurito, eritema, ¿no? Y acá hay que dar un tratamiento. A veces las chicas, o bien no las jovencitas, principalmente cuando están en el periodo menstrual, pues usan digamos, esas toallas que a veces son de plástico, ¿no? Y eso genera, pues, un problema de cambio, ¿no? De pH de la zona, o a veces usan pantalones muy ajustados, ropa interior a veces que son sintéticos, ¿no? Entonces, todo eso que hace un cambio de esa zona del pH, entonces puede generar este tipo de infecciones. En caso de los hombres, sí, la mayoría se puede dar por una transmisión sexual, ¿no? Vamos a ver la presencia de como unas escamas o unas pápulas, ¿no? Eritematosas, a veces con un halo blanquecino en la zona del glande, ¿no? Y siempre duele, o sea, hay prurito en esta zona. Siempre solicitar cultivo, ¿ya? Siempre, en todo caso, es cultivo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Cultivo o un examen directo, ¿no? Se dice con KOH, es decir, con hidróxido de potasio, ¿no? Para visualizar a microscopía directa la presencia de estos hongos, ¿no? Entonces, chicos, siempre indicarle este tipo de exámenes para dar con el diagnóstico correcto e indicar el tratamiento correcto. Indicar siempre los azólicos, los imidazoles, ¿no? Ya hemos dicho que de cierta manera son el tratamiento ideal para este tipo de infecciones. ¿Ya, chicos? Entonces, no olvidarnos en el manejo. Luego tenemos la infección por malacesia, que es causada, principalmente se denomina la pitiriasis versicolor, ¿no? La pitiriasis versicolor es una de las enfermedades más comunes causada por la malacesia furfur. También hay la malacesia globosa y el pityrosporum ovale, ¿no? Que en sí son el grupo de digamos, de este tipo de malacesia. En sí, chicos, cuando tenemos este problema vamos a encontrar la presencia de máculas o manchas de forma redonda. Al inicio se ve como marrón, luego se hacen blanca o blanquecinos, ¿no? O hipocrómicos, que es el término correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que esta malacesia, que normalmente coloniza nuestra piel, se transforma en patógeno, va a ocurrir que va a generar un ácido que se llama el ácido dicarboxílico. Este ácido lo que hace es inhibir la formación de melanina, es decir, actúa en la tirosinasa, ¿no? Es por eso que las zonas de digamos, las lesiones que vamos a observar van a ser hipocrómicas. Tratamiento aquí principalmente es con los azólicos y midazoles, ¿no? Sistémicos y tópicos. Diagnóstico, obviamente, se hace un raspado, la clínica es muy importante aquí. En caso de la malacesia que causa foliculitis, porque hemos dicho que también la malacesia causa foliculitis, vamos a ver por la presencia de pústulas, ¿no? Pero esto principalmente lo vamos a encontrar también en pacientes inmunosupresores.
inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes con VIH, pacientes obesos, diabéticos, ¿no? Que vamos a ver la presencia de las pústulas, por ejemplo, en la zona del tronco. Les vuelvo a repetir, aquí el diagnóstico de laboratorio es muy importante para, digamos, valga la redundancia, dar con el agente causante. ¿Ya, chicos? Y el manejo, una vez que ya determinamos, ya pues va a ser bien. Por ejemplo, en caso de foliculitis por bacterias, daremos pues antibióticos. Si es por hongos, daremos algún antimicótico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, en general, ¿no? Cuando hablamos de las infecciones por hongos, hemos dicho que también lo otro es las infecciones, digamos, subcutáneas, ¿no? O la micosis subcutánea. Una de las representantes es la esporotricosis, ¿no? La esporotricosis es causada por el Sporotrix esquensi, también puede ser por el Sporotrix mexicano, globoso, etcétera, ¿no? Es un hongo muy parecido a la cándida porque es dimórfico. Vamos a ver que hay hifas y pseudo-hifas y obviamente en forma de levadura, ¿no? Entonces, es una infección que de cierta manera se da por inoculación accidental, por un traumatismo. En nuestro país hay zonas endémicas de la esporotricosis, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la Libertad, Cajamarca, Ayacucho, Madre de Dios, Cusco y Apurímac, ¿no? Donde vamos a encontrar muy frecuentemente las infecciones por este hongo, ¿no? Entonces, vemos que se da principalmente en aquellos trabajadores, por ejemplo, que trabajan con madera, agricultores, incluso aquellos que cultivan flores, ¿no? Por ejemplo, las orquídeas, y de cierta manera, pues a veces por la manipulación es en ese momento que por un traumatismo ingresan este organismo a nuestro cuerpo, ¿no? Se dice que hay un hongos que se llama Sphagnum, musgo, ¿no? Ustedes conocen cómo son los musgos, ¿no? Incluso que eso que se coloca en la etapa, cuando hay la Navidad, ¿no? En el nacimiento, eso se llama musgo. En este tipo de musgo que existe en esta zona se llama Sphagnum y obviamente se dice que ahí viven estos hongos, ¿no? Por eso es muy, digamos, importante conocer, ¿no? Dónde es el hábitat natural de estos hongos. Entonces, chicos, hay 3 formas clínicas de la esporotricosis. Obviamente la linfocutánea es la más frecuente, en la cual ustedes observan acá una flechita, ¿no? Una vez que hubo el traumatismo, ingresa el hongo, por ejemplo, por la mano, va a formar al inicio un nódulo, luego este nódulo se hace una úlcera y obviamente forma una escarita, ¿no? Entonces, acá esta úlcera no se cura, ¿no? Y va avanzando las semanas y vamos viendo que va afectando en este caso, la cadena de ganglios, ¿no? Acá vemos otro nódulo, y así, ¿no? Como digamos, en forma lineal, como si estuviera formándose una cadena. Entonces, esto es la más frecuente, ¿no? Porque también el hongo va a provocar, digamos, una linfangitis nodular crónica que se llama el síndrome linfocutáneo esporotricoide, ¿no? Como se puede observar en esta imagen, ¿ya, chicos? La otra forma es la cutánea fija, que principalmente lo vemos en niños, en el rostro, ¿no? Con la formación de una placa media verrucosa, ¿no? O una formación de una úlcera. Y la esporotricosis diseminada, en la cual va a afectar los pulmones, incluso a veces va a formar ahí como unas cavitaciones, ¿no? Que a veces lo podemos, digamos, confundir con la tuberculosis, ¿no? O también va a afectar la zona de las articulaciones, la zona de los huesos. Es por eso que la esporotricosis es un problema que hay que diagnosticarlo de una manera adecuada y obviamente dar el tratamiento más oportuno, ¿ya? Muy bien, si a ustedes llega un paciente con una úlcera, ya sea en el pie, ya sea en la mano, y ven ese tipo de, digamos que se forman esos nódulos de forma secuencial, entonces, primera forma, hay que pensar en una esporotricosis, pero ténganlo en cuenta, digamos, en este caso, el aspecto epidemiológico. Si en Huancayo, por ejemplo, me llega un paciente con una úlcera, voy a pensar primero en una esporotricosis, no, pues, ¿no? Voy a pensar en una leishmania, no, porque en Huancayo no hay, pues, ¿no? Entonces, siempre el aspecto clínico epidemiológico tengo que tener en cuenta, chicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque de cierta manera, pues,
ustedes saben que hay úlceras de otro origen, ¿no? Las úlceras principalmente de tipo vascular son las más frecuentes, ¿no? Luego están las úlceras neoplásicas, las úlceras infecciosas, que es obviamente causada por este tipo de gérmenes, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿ya, chicos? Lo otro, digamos, lo otro importante de la esporotricosis es la histología, ¿no? Diagnóstico es clínico histológico, ¿no? Pero también podemos cultivar la esporotricosis, bien difícil, ¿no? Pero principalmente el diagnóstico es histológico. Aquí, cuando tomamos una biopsia, chicos, vamos a observar la presencia de esta lesión que ven acá, que está indicando la flecha, ¿no? Como si fuera un cigarro, ¿no? Ese es el Sperotrix scansi, ¿no? Entonces, pero vamos a encontrar también una reacción granulomatosa, ¿no? Incluso las células gigantes tipo Langhans, que igual lo podemos ver, por ejemplo, en la tuberculosis, en este tipo de enfermedades, ¿no? Que vamos a ver la presencia de estas células de Langhans, ¿no? Pero acá está el Sperotrix scansi, ¿no? Es este, ¿no? Diagnóstico diferencial, tuberculosis cutánea, la sífilis, la cromoblastomicosis, la leishmania, lo que decíamos hace un momento, el micetoma y el carcinoma espinocelular. ¿Ya, chicos? No olvidarse. Tratamiento, principalmente aquí, es dar con el diagnóstico, ¿no? Si yo veo a un paciente que estoy sospechando que es una esporotricosis y tengo que solicitarle, tengo que hospitalizarlo a ese paciente para pedirle todos los exámenes correspondientes, radiografías, exámenes, cultivos, ¿no? Entonces ya intrahospitalariamente se dice que viendo la gravedad de mi paciente, si ese paciente solamente tiene una esporotricosis principalmente cutánea, puedo empezar con la anfotericina B, por supuesto, pero no también puedo empezar directo con el itraconazol, ¿no? El itraconazol ha demostrado el 90-100% ser eficaz para el tratamiento de la esporotricosis. ¿Ya, chicos? Es decir, el tratamiento de elección en la esporotricosis, ¿cuál es? El itraconazol, ¿ya? Ahora, lo otro, la anfotericina B se puede dar en pulsos. Ustedes saben que la anfotericina B es en sí es un medicamento que nos puede causar, por ejemplo, hipocalemia, daño renal, ¿no? Por eso es que esto se da intrahospitalariamente sin que estamos viendo un paciente que obviamente su afectación es muy intenso. La terbinafina también se da, pero digamos no es el tratamiento de elección. Antes, que es lo que se usaba era bastante el yoduro de potasio, chicos. Actualmente ya no se da porque es muy gastrolesivo, ¿no? Entonces, por eso lo principal es dar el itraconazol. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo sé que alguno de ustedes ya se está durmiendo. ¿Ya? A ver, al final voy a pasar lista, chicos, ¿ya? Entonces, yo les dije claramente que esta clase es amplia. Hacerla en la clase presencial no se puede porque es bien grande esta clase, ¿no? Entonces, por eso, chicos, pongan atención que acá estamos hablando de las cosas principales, ¿ya? Vamos a hablar ahora acerca de la cromoblastomicosis, que también es un tipo de infección cutánea, subcutánea, ¿no? En sí, es un problema causado principalmente por este hongo que se llama del género Fonsecae, ¿no? Le han puesto el género Fonsecae en honor de, digamos, del que ha descubierto este hongo, ¿no? Que se llama Pedro Fonseca, por eso el género de este hongo se llama Fonsecae, ¿no? También tenemos a la fialofora, la cladofriaflora, ¿no? Etcétera, pero el principal es el Fonsecae, ¿no? En sí, chicos, este tipo de, digamos, de hongo, ¿no? Ingresa por la piel, coge la vía linfática y de cierta manera puede incluso generar otros problemas más allá, ¿no? Pero principalmente afecta piel. Lo vamos a encontrar en climas tropicales, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país lo encontramos, por ejemplo, en la zona de la selva, ¿no? Y en Brasil es donde hay más casos, ¿no? Lo otro, muy similar que la esporotricosis, también esto se da en personas que trabajan con madera, en lugares obviamente donde trabajan los agricultores, etcétera, ¿no? Y los mineros también son los otros grupos ocupacional que obviamente puede tener este problema, ¿no? Muy similar que la esporotricosis por un traumatismo, sea en la mano, en el pie o en otro lugar, ingrese el hongo, ¿no?
nos va a provocar varias formas clínicas. Tenemos la nodular, que es la más frecuente, la cual a veces nos confundimos, ¿no? Porque ven, incluso se parece a quién, a un queloide, ¿no? Una cicatriz queloide, ¿no? Porque a veces tiene la forma de una cicatriz queloide, es como una placa, ¿no? De un aspecto verrucoso, descamativo. A veces lo confundimos con el líquen simple crónico, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta la presencia del cromoblastomicosis, ¿no? La forma verrucosa, ven ustedes como un tumor hiperqueratóxico que lo podemos confundir con el carcinoma vasocelular, perdón, epidermoide, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la tumorosa, que a veces lo podemos confundir, por ejemplo, con el sarcoma de Kaposi, ¿no? Tenemos la cicatrizal, tenemos la forma de placa, etcétera, chicos, ¿ya? Entonces, como ven, la cromoblastomicosis se puede presentar de varias formas, pero principalmente afecta la piel, ¿no? Lo otro, chicos, es cuando nosotros estamos pensando en una cromoblastomicosis, entonces hay que solicitar un cultivo, pero principalmente acá es el examen directo, ¿no? A la observación a la microscopía. Tomamos una muestra de esta lesión, lo llevamos al microscopio, usamos el KOH y vamos a ver la presencia de esos granos de café, ¿no? Como observan ahí de la flechita que está indicando, ¿no? Los granos de café. Y en el cultivo, pues obviamente en medio saburo va a crecer este hongo, ¿no? Entonces, chicos, como ven, acá para diagnosticar la cromoblastomicosis, principalmente es el examen directo, cultivo, ¿no? La biopsia puede ser lo otro, pero principalmente son estos dos métodos, ¿no? Al observar los granos de café, ¿no? Lo otro tenemos el diagnóstico diferencial, ¿no? Y hemos dicho que, por ejemplo, se parece a la tiña, a la psoriasis, a la enfermedad, a un carcinoma epidermoide, ¿no? A la tuberculosis, a la esporotricosis, leishmania, a la nocardiosis, ¿no? En sí, se parecen a todas las enfermedades infecciosas, obviamente por micobacterias, etcétera, ¿ya, chicos? El tratamiento aquí, el itraconazol, es el más efectivo, aunque no en todos pacientes, ¿no? Algunos estudios nos dicen que la terbinafina es la opción más segura, nos dicen, ¿no? Pero en sí, chicos, cuando tengamos cromoblastomicosis, principalmente podemos indicar la terbinafina como primera opción, ¿ya? Aunque ninguna de estas son, como en caso del itraconazol, que es casi el 90 al 100% eficaz, aquí todas casi nos dan el mismo resultado, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, eso es con respecto a lo que es las infecciones, digamos, micóticas subcutáneas. También tenemos al micetoma, ¿no? Los micetomas, chicos, también es una infección cutánea causada, en el micetoma va a haber el eumicetoma y obviamente el otro es la nocardiosis, ¿no? El eumicetoma es causada propiamente por hongo, ¿no? Por la Madurella maduralis, ¿no? En cambio, la nocardiosis o actinomicosis es causada por una bacteria, ¿no? Entonces, la nocardia. Entonces, chicos, en caso de los micetomas es cuando aparece como un tumor donde va a haber granos, ¿no? No lo hemos considerado porque si no es bastante, ¿no? Pero es en caso general para que ustedes lo diferencien, ¿ya? Vamos a hablar ahora ya como término final las enfermedades de la piel causadas por virus. Ustedes saben que los virus, a diferencia del hongo, a diferencia de la bacteria, para, digamos, para causar virulencia, ¿no? ¿Qué va a hacer? Principalmente este virus ingresa intracelularmente, ¿no? Ingresa a la célula que obviamente que va a infectar, que se le conoce como la célula blanco, ¿no? Ingresa, se ensambla y comienza a replicarse, ¿no? Es la forma como infecta los virus, ¿ya, chicos? Van a haber virus que van a afectar localmente y van a haber virus que también van a ser de forma sistémica, ¿ya? Entonces, en sí, los virus, chicos, pueden afectar, digamos, de una forma subclínica, a veces vamos a ver que las técnicas ahora moleculares como el PCR hace que cada vez más podemos nosotros a través de estos métodos identificar a los virus causantes de las infecciones. Y hay que acordarnos que las vacunas, ¿no? Para ciertas enfermedades virales, por ejemplo, el VPH, ¿no?
las vacunas es muy importante. Para el sarampión, para la varicela, ¿no? Es muy importante las vacunas, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta eso, no hay que ser antivacunas, chicos, ¿ya? No se ha demostrado que el uso de las vacunas pueden causar lo que le llaman este problema del autismo, ¿no? Que muchos decían que los niños autistas eran por causa de las vacunas. No, no tiene nada que ver. Así que siempre nosotros debemos promover, digamos, en caso, promover, digamos, en este caso que la prevención, ¿no? De las enfermedades y las vacunas son la forma de prevenir, ¿no? Este tipo de problemas. Ya, chicos, entonces miren, en este cuadro hemos tratado de resumir, ¿no? Las infecciones virales que afectan principalmente la piel. Tenemos aquí el herpes virus. El herpes virus es un virus, digamos, que principalmente se ensambla en el ADN, ¿no? En el núcleo de la célula, obviamente que va a infectar. Principalmente tenemos los 8 tipos, ¿no? Tenemos al herpes simple tipo 1, tipo 2, luego tenemos al virus de la varicela zoster, al citomegalovirus, Epstein-Barr, el herpes virus tipo 6, tipo 7 y tipo 8, ¿no? Son 8 tipos de herpes que obviamente vamos a, digamos, van a infectar piel y obviamente en caso del citomegalovirus y Epstein-Barr infectan hígado, sistema nervioso, etcétera, ¿no? Luego tenemos a lo que es el papilomavirus, ustedes saben que son como 150, 200 serotipos, son muy pequeños, estos principalmente van a ser de 3 tipos, ¿no? Los de alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta los papilomavirus, ¿no? Es un problema muy, muy frecuente, ¿no? Estos son igual que los dermatofitos, son cosmopolitas, en todo lugar encontramos los papilomavirus. El poxvirus es uno de los virus más grandes, estos principalmente van a ser causante del molusco contagioso, de la viruela, ¿no? Ya que fue erradicada hace muchos años, también causa el ectima contagioso, ¿no? Los poxvirus también pertenece a lo que es la viruela del mono, pues chicos, ¿ya? Que hace unos años atrás, ¿no? Cuando hubo la pandemia, este problema también se dio, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta los poxvirus, ¿ya? Luego los paramyxovirus, tenemos acá el virus del sarampión y al virus de la parotiditis, ¿no? El togavirus, al virus de la rubiola y la chikungunya, ¿no? El togavirus es uno de los virus que va a causar este eratógeno, este virus, ¿no? Causa malformaciones, por ejemplo. Eso es la relevancia, en este caso, chicos, del togavirus, ¿no? El parvovirus, sabemos que el parvovirus afecta principalmente a los perritos, ¿no? A los caninos. En este caso, el parvovirus B19 es el causante principalmente del eritema infeccioso en los niños, ¿no? Luego tenemos a los picornavirus, que obviamente va a tener dentro de ese grupo a los hechovirus, Coxsackie. El Coxsackie A16 es el causante de la enfermedad pie-mano-boca, ¿no? Que también hace unos años estaba, digamos, aumentando los casos por este virus, ¿no? El poliovirus y el enterovirus, de cierta manera, forman parte del grupo de esto, ¿no, chicos? En la hepatitis B y C se le relaciona con el líquen plano, los virus, en este caso el HTBL1 y 2, que se conoce como los virus linfótropo T humanos, ¿no? Que son causantes de la dermatitis infectiva y de los linfomas cutáneos, ¿no? Que también se hace una acotación, ¿sí, chicos? Entonces, herpes virus. Herpes tipo 1, la gingivoestomatitis herpética, el herpes labial es la recurrencia, la queratoconjuntivitis herpética, el panadizo herpético, son causados por este virus, ¿no? El herpes 2 es, digamos, el herpes genital, ¿no? Y también el herpes neonatal. Luego tenemos al herpes, bueno, diríamos 3 a la varicela zoster, ¿no? Que es causante de la varicela y obviamente su reactivación se llama herpes zoster, pues chicos, ¿no? Luego tenemos al virus del Epstein-Barr que nos causa la mononucleosis, incluso el linfoma de Burkitt y otro tipo que es el carcinoma nasofaríngeo, ¿no? El citomegalovirus también causa mononucleosis, retinitis, hepatitis, mayormente es otro tipo de infección, ¿no? Que
poco afecta a la piel, ¿no? El herpes 6, la roceola infantil, el herpes 7, ¿se acuerdan que hemos hecho la clase? Es por es que está relacionada con la pitiriasis rosada, y el herpes 8 es el sarcoma de Kaposi, ¿no? Entonces, como ven, esta es la clasificación de los herpes, ¿ya, chicos? En caso del herpes 1 principalmente, y el herpes 2 y la varicela, chicos, tienen la particularidad de causar una infección primaria, luego pasan a una fase de latencia y luego la reactivación. Estos 3 virus nos pueden dar ese tipo de problemas, ¿ya? Principalmente el virus herpes 1, ¿no? Cuando nos contagiamos por la saliva, ¿no? O por secreciones contaminadas. En caso del herpes 2, en cambio, es por contacto sexual, ¿no? Pero sí, digamos, el herpes neonatal, por ejemplo, los niños nacen ya, ¿no? Porque la mamá estuvo infectada con el herpes, pues chicos, ¿ya? En sí aquí lo que se va a causar es una lisis de la célula infectada, y obviamente nos va a provocar vesículas o ampollas que vamos a observar como la lesión elemental principal. Una vez que ocasiona la infección primaria, tanto en herpes 1, herpes 2 y varicela zoster, ¿qué va a pasar, no? Ese virus no se va, se queda, coge el nervio, es decir, el nervio que va a llevar hacia los ganglios dorsales, ¿no? De la columna vertebral, y entra en fase de latencia hasta su reactivación, ¿no? Aquí tenemos lo que es la gingivoestomatitis herpética, como pueden observar, esto principalmente en niños menores de 5 años, la presencia de vesículas, de úlceras, costras, erosiones en la lengua, en la zona del piso. Es decir, una gingivoestomatitis, chicos, causa una inflamación de toda la boca, ¿no? Incluso puede afectar la zona de las amígdalas, ¿no? Y fácilmente ahí, ¿quién ingresa? El estreptococo, ¿no? Es por eso que a veces después de este tipo de infección los niños tienen un problema de una faringoamigdalitis estreptocócica, ¿no? Porque fácilmente ingresa ahí. Entonces, chicos, siempre indicarles un tratamiento cuando estamos en este caso. ¿Qué le damos? Aciclovir, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y su reactivación, chicos, ¿quién es? Es el herpes labial, ¿no? Que siempre observamos la presencia de unas vesículas a nivel de la boca, en el pliegue nasolabial, ¿no? En las fosas nasales, ¿no? Que se puede dar la reactivación de este problema. El panadizo herpético también se da en niños pequeños, ¿no? Y como pueden observar, la presencia de vesículas, ¿no? A nivel de los dedos. A veces causa, digamos, fiebre, malestar en caso de los niños. El herpes labial, hemos dicho que es ¿cuál? La reactivación, ¿ya, chicos? En sí puede provocarnos dolor, hormigueo, etcétera, y esto ser recurrente, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que si el paciente tiene recurrencia, hay que ver cómo está su estado inmunológico. A veces son pacientes que están inmunodeprimidos, chicos, ¿ya? Siempre solicitar el VIH, ¿no? Cuando vemos la recurrencia en estos pacientes, ¿no? O ver cuál es el problema, ¿no? Porque a veces hay muchas personas que tienen herpes, y cada vez vienen por ese problema, pues son pacientes estresados, a veces están con múltiples problemas, tenemos incluso que mandarlos al psiquiatra, ¿no? Para que a veces los puedan medicar, ¿no? En esas situaciones, ¿ya? El herpes neonatal es causado por el herpes tipo 2, chicos. Como ven, representa el 45% de las infecciones de piel, y puede haber incluso un compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Porque se puede diseminar. Observen bien, a la diferencia del impétigo buloso, ¿no? Son pequeñas vesículas acumuladas, ¿no? Que vamos a observar en la cara o en otras áreas, ¿no? Del bebé, ¿ya? Entonces, chicos, como ven, ¿no? El herpes representa 1 de cada 2.500 a 15.000 partos en Estados Unidos y Europa se va a presentar este problema. En nuestro país, como siempre, no se sabe, ¿no? Porque a pesar que se tiene las estadísticas, a pesar, ¿no? Que cada hospital maneja su estadística propia, se dice que no se conoce, ¿no? Cuando deberíamos tener al día esto, ¿no? El herpes genital, chicos, también es causado por el herpes tipo 2, ¿no? Por el virus del herpes tipo 2, ¿no? Obviamente es por
contacto sexual. Vamos a observar la presencia de vesículas. Estas se rompen, forman úlceras pequeñas, hay dolor, incluso puede haber, digamos, disuria, parestesias, presencia de ganglios a nivel inguinal, ¿no? Incluso esto cuando es una primoinfección, porque hay una primoinfección, luego puede haber reactivaciones, ¿no? Y ustedes saben que incluso por esto los pacientes pueden aparecerse en emergencias, porque el dolor es muy intenso y esto principalmente se ve en adolescentes, ¿no? El diagnóstico clínico se puede obviamente dar por la detección del virus, ¿no? Ya sea por un PCR o etcétera, ¿no? O simplemente a través de, digamos, ¿cómo se llama? De un diagnóstico a veces por la presencia de anticuerpos, ¿sí, chicos? En sí, digamos que el tratamiento, una vez que ya estamos propiamente frente a las infecciones de este tipo, vamos a darle aciclovir, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Y valaciclovir también dependiendo del caso, ¿no, chicos? En sí, en caso de recurrencia, se dice que se puede indicar el valaciclovir al igual que el aciclovir, dependiendo, ¿no? Incluso hasta un mes se indica el aciclovir en caso de recurrencias, ¿ya? Muy bien, entonces, chicos, siempre hay que tener en cuenta este tipo de enfermedades. La varicela, ¿no? Es causada por el virus de la varicela zoster. Es un problema muy frecuente hace unos 10 años atrás, pero desde que ya se da la vacuna contra la varicela, pues obviamente se ha reducido, ¿no? Entonces ustedes incluso, quién sabe, ya no han conocido la infección, ¿no? De la varicela. En sí, una vez que la varicela causa la prima infección, igual entra en fase de latencia y su recurrencia o su reactivación se llama herpes zóster, ¿no? La varicela nos contagiamos de forma directa, obviamente este virus ingresa por el sistema o el aparato respiratorio superior, ¿no? Nariz, pasa a la faringe, laringe, primero pasa a los pulmones, luego se va a los ganglios linfáticos, viene la viremia primaria, ¿no? Y luego ya la viremia secundaria cuando pasa al hígado, al vaso, ¿no? Es decir, entra lo que es el sistema retículo endotelial, ¿no? Una vez que ya entra la viremia secundaria, que más o menos después del contacto pasa 2 semanas y empieza a darse las manifestaciones generales, ¿no? Fiebre, malestar general, ¿no? Incluso odinofagia, ¿no? El niño no puede comer, hay fiebre, artralgias, mialgias, ¿no? Y después recién aparecen las lesiones en piel, ¿no? Que al inicio puede darse una mácula, una pápula, luego se forma una vesícula, ¿no? Que parece como gotas en rocío, que vamos a ver que la distribución es céfalo-caudalia, chicos. En sí, este tipo de virus, la varicela, digamos, este virus de la varicela causa principal problema en la piel. Entonces, puede haber, digamos, por ejemplo, en la cara, puede haber lesiones que están apareciendo recién o también lesiones que, digamos, ya están en proceso de resolución. Por eso se llama morbiliforme, ¿no? Entonces, una vez que ya, digamos, dejó de aparecer las ampollas, ahí sí ya el paciente ya no contagia. Pero si mientras existen las ampollas, está en constante contagio. Por eso a estos pacientes se les aísla 2 semanas, ¿no? Hasta que salga la última ampolla. Una vez que el virus infecta la piel, obviamente coge igual las neuronas, ¿no? Los nervios, se va hacia el ganglio, en este caso, digamos, los ganglios que son parte del sistema sensitivo, ¿no? Y entra en fase de latencia, ¿no? Y cuando se da la recurrencia, ya vamos a ver principalmente la presencia de dolor, malestar, ¿no? Y esto principalmente afecta a ancianos, ¿no? Se ve el herpes zóster, ¿ya, chicos? Entonces, en caso de la varicela, chicos, se puede complicar. ¿Por qué? Porque puede haber una sobreinfección bacteriana, ¿no? Por eso vemos una neumonía complicada, una encefalitis por varicela complicada, ¿no? Y acá está dentro de la clínica, ¿no? La presencia de vesículas, ¿no? Como ven, como en rocío, ¿no? Como en gotas de rocío. Cuando se complica, puede haber una varicela hemorrágica
y por diseminación visceral, ¿no? Donde afecta hígado, pulmón, ¿no? Y el síndrome de varicela congénita, eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando la mamá coge infección durante el embarazo, ¿no? Puede tener microcefalia, cataratas, atrofia y muerte, ¿no? Puede haber un óbito fetal, en este caso, cuando hay infección por varicela, ¿ya, chicos? Exámenes, el PCR lo ideal, ¿no? En estos casos, ¿ya? Y la clínica. Diagnóstico, la pitiriasis liquenoide varioliforme, ¿no? Aguda, las erupciones farmacológicas y las picaduras de insecto, que son los prurigos, ¿no? El prurigo, ¿no? Entonces siempre nos puede causar también este tipo de problema, ¿no? Y hay una enfermedad que se llama el síndrome de Giannotti-Crosty, ¿no? Que también pueden ser, pero eso es bilateral y no hay fiebre, ¿no? Que es un problema que se da no muy común, ¿no? Entonces, que también vamos a ver en los niños. Luego, digamos, las complicaciones de la varicela puede ser otitis, puede incluso localmente, si no se da el cuidado pertinente, puede haber un impétigo, incluso llegar a una fascitis necrotizante, ¿no? Que es de forma local cuando ya una infección de partes blandas, ¿no? Y como ven, hay neumonía y encefalitis. Tratamiento va a depender mucho del estado del niño. Si es un niño inmunocompetente, paracetamol, antihistamínicos y cuidados de la piel, ¿no? Si es un niño que no está en condiciones, es un niño desnutrido, ¿no? Que a veces no tiene la capacidad para responder, está haciendo fiebre, le ven con malestar general, hospitalizarlo e indicarle aciclovir, dependiendo, ¿no? Se puede dar entre 80 a 100 miligramos por kilogramo endovenoso cada 8 horas, ¿no? Y eso es el tratamiento para lo que es la varicela complicada, ¿no? En caso del herpes zóster, chicos, hemos dicho que la reactivación de la varicela, ¿no? Principalmente afecta a ancianos y que de cierta manera dentro del diagnóstico vamos a ver que la fase prodrómica, ¿no? Va a haber el dolor, sensación de quemazón, incluso puede haber, digamos, fiebre, ¿no? Malestar general. Y luego vamos a ver la presencia de unas vesículas, ¿no? Que son de forma lineal. En este caso, la afectación es de un dermatoma, ¿no? También puede afectarse los pares craneales, ¿no, chicos? Como el caso del trigémino, la rama oftálmica, ¿no? Que puede darnos lo que se llama el herpes oftálmico. En esos casos sí se hospitaliza al paciente, ¿ya? Si ustedes ven un herpes oftálmico o herpes ocular, hay que hospitalizar al paciente. Lo otro relevante del herpes zóster, chicos, es que nos puede dar la neuralgia postherpética. Acá sí hay que indicarle aciclovir, valaciclovir, incluso otros tratamientos para evitar los efectos secundarios. Si queda una neuralgia postherpética, lo ideal es darle la pregabalina, ¿ya? Y algún antidepresivo si es necesario, porque si no, esa neuralgia postherpética, si no se da el tratamiento oportunamente, va a causar efectos secundarios muy intensos. Luego tenemos la infección por el papilomavirus. Ya vamos a terminar, chicos, así que despierten, ¿ya? El papilomavirus hemos dicho que son más de 150 virus, ¿no? Que obviamente nos vamos a contagiar de diferente forma, ¿no? Pero las principales, en este caso los más relevantes, son los que van a provocar el cáncer, ¿no? Que son la 16, la 18, la 31 y la 33, que son altamente cancerígenos. Esos son que se contagian por vía sexual, ¿no? Las demás, bueno, también en caso el que provoca, por ejemplo, el condiloma, ¿no? Que es el 6 y el 11, ¿no? Que de cierta manera también se contagia por vía sexual, ¿no? En caso, chicos, para que entendamos el virus, el papilomavirus es un virus pequeño, principalmente tiene dos genes, ¿no? El E y el L, ¿no? Se dice que aquellos virus que tienen el E6 y E7 tienen esa capacidad de mutar y obviamente generar cáncer, ¿no? Entonces, digamos, estos virus son los que principalmente van a provocar el carcinoma de cuello uterino, ¿no? Y el carcinoma epidermoide en algunos casos, ¿ya, chicos? O el eritroplasia de Queyrat en los hombres, ¿no? Que es el cáncer de pene, ¿no, chicos? Entonces siempre hay que acordarse. Los demás, como el 1, 2, 3, 6, ¿no? Que son
digamos, los que provocan, por ejemplo, las verrugas vulgares, las verrugas planas, ¿no? Y acá estamos viendo diferentes tipos. Por ejemplo, esta es una forma de presentación como una placa o una pápula filiforme, ¿no? O parece como una vegetación. Estos son placas, ¿no? De un aspecto hiperqueratóxico. Estas también son pápulas, placas, ¿no? Que de cierta manera son las diferentes formas de presentación de las verrugas vulgares, ¿no? En caso de la verruga plantar, también tenemos la presencia de una placa. A veces vamos a encontrar unos puntos negros que son los capilares trombosados, o también vamos a encontrar así formando como yuelos, ¿no? Que le llaman el ojo de pollo, ¿no? Son la presencia de las verrugas, ¿no? ¿Cómo lo diferenciamos del callo? Acuérdense bien, en las verrugas, ustedes no, mayormente las líneas de la piel no se encuentran, en cambio en el callo sí, ¿no? Vamos a encontrar las líneas de la piel. Y lo otro, ¿no? El BPH que causa los condinomas o las verrugas genitales, ¿no? Como pueden ver, son la presencia de unas vegetaciones o también son la presencia de, las vegetaciones son como la cresta de las aves, ¿no? O este tumor de Buschke-Lewinsky, que son condilomas gigantes, ¿no? Esto se ve principalmente en pacientes con VIH, ¿no? Que a veces esto ya es quirúrgico, chicos, ¿ya? Entonces, acá, la papulosis bowenoide también se conoce como el cáncer, ¿no? Es un cáncer in situ, ¿no? Que si afecta a la vulva se llama carcinoma in situ de la vulva, que si afecta a la zona del pene, como pueden ver, se llama carcinoma in situ del pene, chicos. La papulosis bowenoide, principalmente, ¿qué encontramos? Pápulas, placas, a veces con un aspecto hiperqueratóxico, ¿no? Que a veces podemos decir, puede ser un lunar, ¿no? Puede ser principalmente nos confundimos con un lunar o con una verruga, pero si vemos múltiples con un aspecto como vemos acá, ¿no? Hay que siempre tomar una biopsia, ¿ya, chicos? Siempre es muy importante dar el diagnóstico temprano de cualquier tipo de neoplasia. Tratamiento, por ejemplo, en las verrugas vulgares podemos usar cualquier medio ablativo, ¿no? Incluso podemos usar la crioterapia, electrocirugía, láser, ¿no? O también algunos productos que contengan el ácido tricloracético, el ácido salicílico, láctico, etcétera, ¿no? Y el uso de la podofilina también se puede usar en estos casos, ¿ya, chicos? Eso ya se determina de acuerdo a la situación, de acuerdo al paciente y de acuerdo de su inmunocompetencia, ¿ya, chicos? Es muy importante siempre, si ustedes ven un paciente que tiene estos problemas, en este caso sí es muy importante referirlo con el dermatólogo, ¿ya? El molusco contagioso hemos dicho que es causado por el pox virus, propiamente es por, digamos, en los adultos por vía sexual. En los niños a veces puede ser por contagio directo, ¿no? Si otro niño lo tiene, se contagian. Pero en los adultos, cuando encontramos en la zona genital es propiamente una infección por contacto sexual, ¿ya? Obviamente estos virus, como son grandes, ¿no? Causan la presencia de estas pápulas, ¿no? Observen bien cómo son las pápulas aquí. Son umbilicadas, ¿no? Con un halo eritematoso. Y obviamente lo vemos así, ¿no? Casi no son agrupadas, ¿no? Y en la zona genital lo mismo. Tratamiento igual, método ablativo, podemos usar curetajes, criocirugía, láser, aquí también se puede, pero si usamos el imiquimod, chicos, yo no he visto mucha resolución. Principalmente hacemos con tratamiento de criocirugía, curetaje y electrocirugía, ¿no? Que es lo más adecuado. Luego tenemos el sarampión, que es causado por el paramyxovirus. Ustedes saben que el sarampión hasta hace unos años atrás ya se había erradicado totalmente del mundo, ¿no? Pero hace unos 6 años, cuando se generó ese movimiento de antivacunas, muchos niños no se han vacunado y generaron este problema, ¿no? Muy similar a la varicela, esto ingresan por la vía aérea superior, ¿no? Hacen una viremia primaria, secundaria, y sí que obviamente las defensas de nuestros niños están obviamente alteradas, generan toda una infección muy intensa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones propiamente del sarampión? Uno, fiebre que es muy alta, que llega hasta 40, eso lo hace diferente de otras enfermedades, ¿no? Luego va a haber
odinofagia y la conjuntivitis, ¿no? Si te llega la emergencia, un niño con odinofagia, conjuntivitis, fiebre intensa, revísenle la boca porque ya va a haber la presencia de las manchas de Koplik, ¿no? ¿Qué son esas manchas? Son como pequeñas máculas, ¿no? Purpúricas o a veces hipocrómicas, ¿no? Con un halo hipocrómico que lo vamos a encontrar a la altura del segundo molar en la boca, ¿no? Que eso se va a formar lo primero que vamos a encontrar, las manchas de Koplik, ¿no? Y como pueden ver, la facies de este niño está pues totalmente, ¿no? Digamos, este niño está irritable, ¿no? Llora con malestar general, ¿no? Principalmente conjuntivitis, fiebre elevada y la presencia de las manchas de Koplik es el diagnóstico del sarampión, ¿no? Si ya nosotros estamos pensando en esto, ¿no? Luego de la aparición de la fiebre recién viene el exantema, ¿no? Ese exantema en la cual vamos a ver máculas, pápulas, que se va a hacer céfalo-caudal, ¿no? En un aspecto ruberio, ¿cómo le llaman esto? Un exantema que obviamente morbiliforme le llaman, ¿no? Entonces, porque va a ser desde la cara hasta los pies, ¿no? Entonces, chicos, no se olviden que el sarampión nos va a dar ese tipo de problema. Estos son todos los diagnósticos que se pueden parecer, pero ya les dije, la fiebre es lo principal, obviamente indicador. Tratamiento, no hay un antiviral, obviamente aquí lo principal es la vacuna, ¿ya? Se puede dar antipiréticos, obviamente hay que dar el cuidado de la piel. Hay que dar siempre suplemento de vitamina A o retinol, ¿no? ¿Por qué se da esto, chicos? Porque se ha encontrado en las poblaciones que sufrían o que tenían mayor cantidad de niños con sarampión, que tenían bajo, ¿no? Había una hipovitaminosis, ¿no? Por eso es que desde ahí empezaron a dar este tratamiento con vitamina A. Si el caso es grave, la inmunoglobulina, ¿no? G humana se da en este caso en estos niños cuando entran en fase grave, ¿ya, chicos? Entonces, siempre las vacunas, una buena eficacia para evitar este tipo de problemas, ¿ya, chicos? Eso hay que tenerlo claro. Muy bien. Con esto hemos dado finalización a la clase de hoy, chicos. Voy a pasar lista, por favor, atentos. Está Daniel Maurate. Daniel. Bueno, ya. Ok. A ver, está Anabel. Anabel, ¿te encuentras? Anabel, no está. Carlos Medrano. Carlos. Buenas noches, doctora Presente. Buenas noches, Carlos. Ok. Está Leonardo. Leonardo Melgar. Buenas noches, presente, doctora.